En este vídeo vamos a observar las claves de la inversión de análisis técnico especializado en las velas japonesas. Vamos a aprender sobre qué son, cómo utilizarlas y por qué es la herramienta de análisis técnico más utilizada, ya que, pues, gracias a Dios, es la que más información nos otorga dentro del mercado. Vamos a ver todo esto y mucho más en este vídeo. Para comenzar, dentro del análisis técnico tenemos varios tipos de gráficas. No solo existe las velas japonesas, que yo imagino que es la que más habéis visto. De hecho, vamos a ver ahora el gráfico rápidamente y os voy a enseñar los diferentes tipos que se suelen utilizar. Tenemos el de líneas. El de líneas realmente no tiene ningún tipo de importancia, pero bueno, normalmente es el gráfico que más habréis observado en vuestra vida, mucho más que cualquier otro, porque todos los gráficos que acumulan datos se suelen representar por lo general en un gráfico de líneas, y a nivel de análisis técnico pues no lo solemos utilizar para prácticamente nada, más allá de a lo mejor marcar algún soporte, marcar alguna resistencia, que si no sabes lo que es, pues tenemos vídeos en el canal explicándolo. Luego también tenemos la parte de área, que es lo mismo que el lineal, pero que te marca la zona de abajo. Luego tenemos las propias velas japonesas, que eso entraremos más tarde. Tenemos las hollow candle, que esto pues tampoco vamos a entrar porque tampoco se utiliza tanto. La baseline, que tampoco se utiliza prácticamente nada. La Heikin Ashi, que es la única que realmente esta sí que se puede llegar a utilizar, y sí que a lo mejor podéis ver algún gráfico por internet o por cualquier lado con esta forma, que tampoco vamos a entrar porque personalmente yo no lo utilizo, pero bueno, esto es como un pequeño resumen para que sepáis que hay más tipos de gráficos y que también podéis utilizar estos gráficos. Luego ya tenemos el de barras, que este sí que es más utilizado, que al final te da un poco la misma información que las propias velas, pero representado de otra manera que es menos visual a mi forma de verlo, ¿vale? Así que habiendo dicho esto, vamos a comenzar con este vídeo, vamos a comenzar con este curso gratuito, que espero que aprendáis un montón de cosas, que aprendáis a cuando veáis una gráfica de velas japonesas, por lo menos sepáis leerlas y sepáis la importancia y sepáis los diferentes tipos de velas que podemos encontrar en el mercado. Lo primero de todo y más importante, ¿en qué se compone una vela japonesa y qué es? La teoría, de forma reducida, aunque no os preocupéis por la teoría porque yo no soy mucho de teorías, entonces viendo todo este vídeo pues aprenderéis realmente para qué se utiliza, ¿no? Una vela japonesa realmente es una representación en un periodo específico que hemos seleccionado del precio de la acción, ¿vale? Las velas japonesas tienen diferentes temporalidades, hay temporalidades infinitas, podemos tenerlo de un segundo, podemos tenerlo de un minuto, podemos tenerlo de 10 minutos, 15, 20, 25, 30, una hora, 4 horas, un día, una semana, un mes, un año, ¿vale? Entonces, ¿qué nos permite esto? Nos permite, pues, que cuando nosotros observamos un gráfico, ¿vale? Si nosotros vamos a hacer day trading, pues por lo general utilizaremos gráficos de 1 minuto a 5 minutos. Cuando nosotros colocamos un gráfico de 1 minuto a 5 minutos, como vais a poder observar aquí, las velas varían, ¿vale? Aquí tendríamos en este caso, pues como podéis observar, el Nasdaq en el gráfico diario. ¿Qué significa esto? Que cada vela que nosotros observamos aquí es la representación de un día. Entonces, lo que nos informa, por ejemplo, esta vela es que el precio ese día abrió en 120 y cerró en 15.312. Es lo que nos representa, es decir, nos representa ese único día. Por ejemplo, el día de ayer abrió en esta zona de aquí en 15.677 y cerró en 15.627. Si nosotros nos vamos a una temporalidad más pequeña, vamos a poder observar este mismo movimiento. Ahora explicaré más a fondo cómo leer estos movimientos y realmente en qué nos tenemos que fijar, pero es importante explicar esto, ¿vale? Que cada vela representa un día en este gráfico. Si nosotros lo ponemos en 5 minutos, cada vela representa los últimos 5 minutos. ¿Veis? Por ejemplo, esta vela que solo ha subido. Si nosotros en lugar de ponerlo en 5 minutos lo ponemos en 1 minuto, observamos que efectivamente a partir de aquí 1, 2, 3, 4, 5 minutos ha subido, ¿vale? Es decir, que esta vela de 5 minutos lo que nos está representando es ese movimiento que acabamos de observar. Ya os digo, dependiendo de vuestra forma de invertir, obviamente una persona que va a invertir en una empresa a 2, 3, 5 meses vista no va a utilizar el gráfico de 1 minuto, va a utilizar el gráfico diario o semanal. Una persona que va a invertir en una empresa los próximos 15 minutos, pues sí que utilizará el gráfico de 1 minuto a 5 minutos. Una persona que va a invertir de aquí a 2, 3, 4 días, pues a lo mejor no utiliza el gráfico de 1 minuto, sino que utiliza el gráfico de 4 horas, que le da, pues al final te dan todos la misma información, pero de una manera mucho más reducida y donde se observa de una mejor manera, pues cuanta mayor sea esa temporalidad. En 1 minuto hay muchos movimientos falsos, entonces podemos realmente considerar ciertas inversiones que observamos en 1 minuto por el tipo de velas, cuando realmente está siendo una muy mala inversión porque está haciendo movimientos muy falsos, ¿no? No os preocupéis porque, aunque suene un poco complejo aquí al principio,
principio, lo vamos a ver mucho más adelante y ya veréis que al final de este vídeo pues ya vais a saber perfectamente cómo leer una vela. Entonces, habiendo dicho esto, ¿cómo se componen las velas? ¿Vale? Las velas se representan siempre con dos colores, verde si sube y rojo si baja. Cuando nosotros tenemos una vela verde, vamos a centrarnos ahora en esta vela de aquí, cuando nosotros tenemos una vela verde, lo que nos representa es que el precio ha subido, ¿vale? En esa temporalidad. ¿Cómo observamos esto? Y sobre todo, y más importante, ahora que estamos viendo esta vela, ¿cómo sabemos las diferencias, ¿no? Porque podemos observar que aquí tenemos una zona verde y luego tenemos aquí como dos líneas negras que no sabemos muy bien qué es. La zona verde vendría a ser el cuerpo y la zona de los lados pues vendría a ser la propia mecha. Yo le llamo mecha, hay gente que lo llama de otra manera, ¿vale? Entonces, lo que nos está indicando ahora en esta vela, como es verde, ya sabemos que sube, ¿vale? Por lo tanto, si sube, lo que a nosotros nos interesa es el cuerpo, ¿vale? Esto es realmente lo más importante de la vela, entre comillas, ¿vale? Luego, cuando ya analicemos velas, pues realmente las mechas son muy importantes y nos dan mucha información, pero a nivel general lo importante es el cuerpo, ya que el cuerpo lo que representa es el precio de apertura y el precio de cierre, ¿vale? Es decir, en la parte inferior del cuerpo tendríamos a lo que ha abierto y en la parte de arriba de ese cuerpo tendríamos el cierre, ¿vale? Si nosotros tenemos una empresa que en un día pasa de $1 a $2, la apertura, es decir, esta zona nos marcaría $1 y esta zona nos marcaría $2, ¿vale? Apertura, cierre. Si es rojo, pues sería al revés, pero bueno, ahora entraremos con la parte roja. Y luego la parte de las mechas, lo que nos indica es la zona, ¿vale? Por así decirlo, la zona donde el precio ha llegado a estar, pero no ha terminado de completar. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros sacamos nuestra pizarrita, ¿vale? Y nos ponemos aquí a dibujar una vela verde, esto vendría a ser nuestro punto de apertura, esto vendría a ser nuestro cuerpo, ¿vale? Y esto vendría a ser nuestras mechas, ¿vale? Vamos a hacerlo así, pero no, que soy el peor dibujante del planeta, pero bueno, lo vais a entender. Esto sería nuestro precio de apertura, ¿vale? Y esto sería nuestro precio de cierre. Ahora, ¿qué nos indican estas mechas? Estas mechas lo que nos indica es que el precio ha estado rondando por esas zonas, pero finalmente no ha cerrado ahí. Y ahora, ¿cómo se vería esto representado? Esta misma vela, por supuesto, pues se podría ver representada de diferentes maneras, pero de la forma más general es el precio abre aquí, ¿vale? La acción baja, 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 sube a partir de aquí, sube, 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 y a partir de aquí vuelve a bajar, ¿vale? Y finaliza nuestra temporalidad de la vela, digamos que está en un día, aquí, ¿vale? Es decir, al principio del día ha abierto aquí, por la mañana ha bajado hasta aquí, y luego por la tarde ha subido, ha subido, ha subido, hasta que por la noche ha bajado un poquito y ha cerrado aquí. Y si os fijamos, pues esto vendría a ser nuestra vela, ¿vale? Uy, perdón, ahí del final, ¿vale? Esto vendría a ser nuestra vela y nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, al final, lo que las mechas nos indica es que el precio de la acción, en este caso, ha estado por estas zonas, pero que no ha cerrado, ¿vale? Si en lugar de esta vela que observamos aquí, de este movimiento, la vela hubiese cerrado aquí arriba, ¿vale? La vela ya no tendría esta forma de aquí, ¿vale? Sino que tendría una forma tal que así. Esto vendría a ser el cuerpo, ¿vale? Y aquí tendría la mecha de la zona de bajada. Pero aquí arriba ya no tendría esa mecha, porque al final del día el precio de la acción ha cerrado ahí arriba. Por lo tanto, este movimiento que ha hecho aquí ya lo tenemos reflejado dentro del cuerpo. Sin embargo, como observamos en este caso, si el movimiento del precio, es decir, el precio llega hasta aquí arriba y baja un poquito, ¿vale? Esto lo que nos indica es la mecha. Y por lo tanto lo que nos está indicando es que el precio de la acción ha llegado a estar en esas zonas, pero no ha llegado a cerrar ahí, sino que ha cerrado un pelín más abajo, ¿vale? Y lo mismo con la parte de abajo. Si en lugar de estar aquí, en lugar de hacer esta bajada, directamente la empresa hubiese abierto en este punto de aquí, ¿vale? En el punto mínimo, la vela se vería así, ¿vale? Esto el cuerpo y esto la mecha, ¿vale? Y aquí no tendría nada porque ha abierto desde el primer momento del día, ha empezado a subir. Entonces, como es verde y el verde nos indica que la empresa ha subido, si según abre empieza a subir, a subir, a subir, a subir, ya significa que no hay mecha por la parte inferior. Espero que haya quedado más o menos claro. De todas maneras, ahora vamos a ver qué pasa al revés, ¿no? Cuando la empresa baja en lugar de subir. Cuando la empresa baja en lugar de subir, pues se cambia el orden. La apertura, es decir, el precio donde ha abierto esa temporalidad y esa vela,
cambia. Ahora pasa a ser en la parte superior, porque efectivamente si abre aquí y baja aquí, pues ahora la apertura está aquí. Es como cuando es verde, que la apertura está aquí y el cierre está aquí, pues ahora si baja, la apertura está aquí, el cierre está aquí. Entonces lo representamos con el rojo. Apertura sería el punto de aquí, ¿vale? Del principio del cuerpo, y luego el cierre sería al final, es decir, abajo del cuerpo. Y lo mismo con las mechas, tendríamos esta mecha aquí arriba y esta mecha aquí abajo. Ahora vamos a ver la representación de cómo habría sido el movimiento de esta vela. Vale, entonces esta misma vela que tendríamos dibujada, ¿vale? Como hemos visto antes, esto vendría a ser nuestro precio de apertura. La empresa, nada más abrir por la mañana, habría subido un poquito, pero finalmente habría bajado durante toda la tarde hasta llegar al final, a por la noche, donde habría subido un pelín y habría cerrado aquí, ¿vale? Este habría sido el movimiento que habríamos tenido en esa vela. Zona de apertura, zona de cierre, mecha, mecha. Si nosotros ahora de aquí dibujamos el cuerpo, más de lo mismo, ¿vale? Observamos ya esa vela y por lo tanto ahora entendemos el concepto de las mechas, que es que el precio ha fluctuado por esas zonas, pero finalmente no ha cerrado ni por la parte de arriba ni por la parte de abajo, ¿vale? Simplemente información, ¿vale? Ahora aquí, por ejemplo, tendríamos un gráfico de velas japonesas. Ya hemos ido a la parte diminuta, ahora lo vemos en ojo de pez o en ojo grande y ahora vemos ya la ampliación del gráfico, ¿no? Donde podemos observar cómo, veis, por ejemplo, estas velas de aquí tenemos 4 velas verdes, que efectivamente lo que nos indica es la subida del precio de la acción. Luego aquí tenemos 2 rojas, pues estas 2 rojas lo que nos indican es la bajada del precio de la acción. Luego aquí simplemente va subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Aquí tenemos una nueva subida y efectivamente vemos cómo, por ejemplo, en estas zonas, pues abre aquí, cierra aquí, abre aquí, cierra aquí. Y por ejemplo, esta mecha de aquí lo que nos está indicando es que el precio abrió aquí, bajó hasta aquí abajo y luego volvió a subir durante el día hasta cerrar aquí arriba, ¿vale? La bajada, lo mismo. Esta vela, por ejemplo, lo que nos indica es que el precio abrió aquí y bajó hasta aquí, ¿vale? Llegó a subir hasta aquí arriba, pero no pudo y entonces bajó, bajó, bajó hasta llegar a esta zona. Esta vela, más de lo mismo, abre aquí, cierra aquí. Y esta vela, pues abre aquí y cierra aquí abajo, ¿vale? Fijaos todo este tipo de movimientos. Aquí lo mismo, bajada, subida, ¿vale? Ahora, ¿para qué nosotros utilizamos las velas? ¿Y qué es lo más importante de este tipo de estudio a la hora de operar análisis técnico? Es el estudio que más información nos da. Como ya os he dicho, al final, por ejemplo, el gráfico de líneas, cuando nosotros observamos un gráfico de líneas, como vendría a ser aquí, observamos que no nos da ningún tipo de información más allá de dónde ha ido cerrando el precio diariamente, ¿vale? Lo voy a poner en diario, pues cada representación de la línea, ¿vale? Son puntos que se conectan y crean una línea. Pues al final cada punto es el punto de cierre que básicamente nos lo representa con una línea, ¿no? Sin embargo, nosotros ponemos el candle, ¿veis? Aquí ya sí que podemos observar mucha más información. Joder, comparad. Este día, por ejemplo, bueno, este mismo día ya nos está diciendo que abrió aquí, llegó a bajar un poquito, luego subió, llegó a llegar hasta aquí arriba y luego bajó un poquito. Este día de aquí, por ejemplo, nos indica que abrió aquí, subió un pelín, pero luego finalmente bajó y luego al final del día, pum, volvió a subir bastante, ¿vale? Pues nos da muchísima más información y lo que nos permite es identificar y estudiar qué están haciendo pues las manipulaciones del mercado, los grandes inversores, porque aunque nosotros tengamos a lo mejor una vela roja con cierto movimiento y con cierta mecha, podemos identificarla como que es una buena vela, es una vela alcista, independientemente de que haya bajado. ¿Por qué? Porque nos está dando mucha información que de otra manera y con otro tipo de estudios no podríamos obtener. Así que ahora vamos a ver los diferentes tipos de velas y vamos a entenderlo pues mucho más a fondo. Fijaos, aquí tendríamos diferentes tipos de velas. Hay muchas más, vamos a ver más, pero vamos a empezar con estas, ¿vale? Tendríamos la Long Candle y la Maruzobu. No es Maruzobu, vale, como se diga, ¿vale? No sé ni si está bien dicho, pero bueno. Básicamente son velas que nos representan una presión compradora y una presión vendedora fuerte, ¿vale? Dependiendo de si sube o baja. Cuando nosotros tenemos una vela grande verde, lo que nos está indicando es que efectivamente la presión compradora de ese día ha sido muy grande, porque además si nos fijamos prácticamente no ha dejado mechas,
lo cual es algo muy bueno, y cuando nosotros estamos invertidos de manera alcista y vemos este tipo de velas, o vamos a invertir y vemos este tipo de velas, pues es una muy buena señal, porque significa que no está habiendo una indecisión dentro del mercado. Cuando vemos una vela grande verde, podemos entender que no mucha gente está queriendo vender, sino que al revés. Lo que está queriendo el mercado es comprar, 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 comprar con mucha fuerza. Si nosotros vemos una vela verde pequeñita, pues eso lo que nos indica es que efectivamente ese día han ganado los compradores, pero sin mucha fuerza, con muy poca fuerza, y que es bastante probable que en los próximos días, pues a lo mejor los vendedores puedan ganar en los siguientes días, ¿no? Sin embargo, si nosotros vemos una long candle, pues ya observamos que los compradores han ganado ese día absolutamente y vamos con una presión compradora muy grande. A lo mejor al día siguiente baja todo, puede bajar, pero sí que es cierto que la long candle lo que nos representa es eso, que los compradores han ganado ese día con mucha más fuerza que los vendedores. Después la Maruzobu es lo mismo, pero sin mechas, lo cual nos da una señal aún más alcista, ¿vale? Aún nos indica que efectivamente no hay ningún tipo de presión ni vendedora, en este caso si sube, ni compradora si baja. Es cierto que durante este periodo de tiempo, durante el día, sí que ha podido haber muchas compras, ¿vale? Pero al final lo que nos importa es que al principio del día ha abierto aquí y al final del día ha cerrado aquí y ha bajado todo esto. Pues por mucho que luego durante el día haya podido tener ciertos picos de subida y ciertos picos de compra, lo que nos está indicando es que efectivamente los vendedores han dominado todo el día. Ha abierto y ha cerrado abajo. No ha habido ningún momento donde haya podido superar a lo mejor el punto de apertura o haya bajado y luego en el momento de abajo han comprado y ha cerrado con mecha en la parte de abajo, ¿no? Lo que nos indica efectivamente es una presión compradora y vendedora fuerte. Aquí por ejemplo tenemos varios casos. Aquí por ejemplo tenemos varios casos de long candle. Fijaos, aquí tendríamos una Maruzobu, aunque bueno, tiene un pelín de mecha ahí, pero bueno, prácticamente sería una Maruzobu. Fijaos, después de esta vela, toda la subida que tuvo, ¿vale? Aquí por ejemplo también tendríamos una long candle. Fijaos, abre aquí, cierra aquí arriba, nos indica una gran presión compradora. Fijaos aquí sin embargo al revés, aquí tendríamos una vela grande roja, ¿vale? Que nos indica esa gran fuerza vendedora, ¿vale? Abre aquí y cierra aquí. Es verdad que nos deja esta mecha aquí, pero bueno, pero esta vela en general, estos espacios que veis aquí son denominados gaps, que no quiero entrar mucho en este vídeo, tenéis vídeos míos hablando de este tema, que es por lo que veis que hay este movimiento. No es que falten días, sino que es que por movimientos del pre-market y del aftermarket, pues la empresa bajó y abrió directamente aquí. Luego, por ejemplo, aquí también tendríamos una long candle, ¿vale? Aquí también tendríamos una long candle, que finalmente es denegada los siguientes días, porque aunque nosotros veamos este tipo de velas y digamos, vale, hemos visto esta pedazo vela, esto a partir de aquí baja. No, este tipo de velas también pueden ser denegadas, ¿vale? En este caso, pues observamos que efectivamente, por mucho que esta vela sea grande y roja, es completamente denegada los días siguientes por toda la presión compradora. Aquí lo mismo, aquí tendríamos una long candle roja que nos indica esa presión vendedora. Aquí también tendríamos una, aquí también tendríamos otra. Como ya os he dicho, al final lo que nos permite es saber, identificar si la presión compradora está siendo grande o está siendo pequeña. Vamos ahora con otro ejemplo, que vendría a ser el hammer, ¿vale? El hammer que observamos aquí es un tipo de vela que es de los que más información nos dan y de lo que más se utiliza este tipo de gráficos, ¿vale? Estas cuatro que vemos aquí, pero bueno, principalmente, pues básicamente pues las mechas largas, ¿no? En este caso la hammer lo que nos está indicando, como podemos observar, es que el precio ha abierto aquí, ¿vale? Ha llegado a bajar hasta aquí abajo y luego ha subido hasta aquí arriba. Mirad, si sacamos nuestra pizarrita, una hammer lo que vendría a ser sería este movimiento, ¿vale? Tenemos aquí la apertura, el precio de la acción durante el día baja, 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 baja y luego por la tarde sube, 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 sube hasta llegar hasta aquí y luego ya finalmente cierra en esta zona. Lo que nos da es efectivamente nuestra vela y toda la mecha. ¿Qué nos está indicando esta vela y por qué es tan buena? Sobre todo cuando vamos a invertir de manera alcista. Lo que nos está queriendo decir es que los accionistas no le están dejando bajar a la empresa de esta zona, ¿vale? Porque efectivamente, como bien he dicho, pues si abrimos aquí y baja hasta aquí arriba y aquí entran todos los compradores otra vez a recomprar la empresa, ¿vale? Lo que observamos es un movimiento otra vez de subida, lo cual nos da una muy buena señal de manera alcista. Por supuesto, no es vemos este tipo de vela y ya directamente invertimos todo nuestro dinero, no.
Las velas pueden fallar mucho y de hecho los patrones de velas son de las cosas que más se fallan, y sobre todo en análisis técnico, porque puede haber muchas señales que pueden variar, o que ese día efectivamente era completamente alcista, nos da una hammer perfecta, pero al día siguiente nos la lía y tenemos una long candle roja, y entonces ya se come toda esa zona, ¿vale? Imaginémonos que nosotros abrimos aquí, ¿no? Baja hasta aquí, sube hasta aquí y cierra aquí. Y al día siguiente, pum, tenemos una... O sea, es decir, nosotros tendríamos nuestra vela aquí, os la imagináis, y al día siguiente llega aquí, abre aquí y hace pum, 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 y cierra aquí. Pues a este movimiento que habíamos observado aquí, que era súper alcista, se ve completamente denegado por nuestra vela roja gigante. Esto pasa mucho, cuando estéis estudiando gráficos, pues lo iréis observando bastante, ¿vale? Pero esto es algo que, como ya os digo, pues puede pasar, tenemos que estar atentos y ya está, no hay otra manera de solucionarlo. Entonces, ¿cómo se ve una vela hammer dentro del gráfico? Aquí tendríamos un ejemplo, os voy a dejar unos minutos para a ver si lo observáis por vosotros mismos. Efectivamente. Aquí, por ejemplo, tendríamos una hammer, ¿vale? Aquí observamos cómo el precio abre aquí, llega a bajar hasta aquí y luego finalmente sube durante el día, que de hecho es uno de los comienzos para el día siguiente es muy bueno, y luego ya los siguientes días pues también. Luego ya los siguientes días pues también son bastante buenos en base a esta vela de aquí. Habría que ver también, por supuesto, el gráfico más atrás, ¿no? Fijaos, aquí, por ejemplo, tendríamos una hammer que se ve completamente denegada, que era el movimiento que os explicaba. Venimos de una tendencia bajista muy fuerte, se da una hammer y sin embargo ya al día siguiente, pum, ya se la comen entera, segundo día se la comen entera, aquí parece que lo vuelve a intentar, pero ya finalmente baja, ¿vale? ¿Dónde tendríamos también más hammers? Aquí tendríamos otra hammer, ¿vale? Vemos aquí que después de toda esta gran bajada, aquí el precio rebota un poco y aquí ya tendríamos esa hammer que efectivamente nos da el comienzo de esta nueva tendencia. Aquí otra long candle roja y siguiente vela, pum, una hammer, deniega toda esta zona, ¿vale? Como podemos observar, esta zona que la vela había cerrado aquí, pues ya vemos denegada toda esta zona y nos da el comienzo de la nueva tendencia alcista. Aquí, por ejemplo, también tendríamos una hammer, aunque esto no sería tanto una hammer, ya que nos gusta ver que tenga más mecha aún. Cuanta más mecha tenga en la zona de abajo, más nos confirma que los inversores no la están dejando pasar de ese precio, es decir, está soportando y por lo tanto podemos empezar una nueva tendencia, ¿no? Luego, ¿qué más tipos de velas tenemos? Luego tendríamos la Inverted Hammer, pero que esta la vamos a hablar más tarde, y vamos a hablar directamente de la Hanging Man. La Hanging Man es lo mismo que la Hammer, pero que no llega a ser tan alcista. Digamos que esto, si lo pusiésemos en una escala del 1 al 10, vamos a decir que el hammer sería un 10, pues el Hanging Man sería un 7,5. Es alcista, pero no termina de completar al 100% su labor. Si nosotros sacamos nuestra pizarra, un Hanging Man en este caso, tendríamos nuestro punto de apertura aquí, ¿vale? La empresa baja, y al final del día sube un poco hasta cerrar aquí, ¿vale? No llega a hacer esa reversión completa como hace el hammer. Aquí este vendría a ser nuestro cuerpo y aquí tendríamos toda la mecha inferior. Como ya he dicho, pues la hammer es aún más alcista. Esta es muy alcista, este es un tipo de vela que por supuesto siempre nos gusta observar, pero la hammer en este caso pues es aún más alcista, ¿no? Si nos vamos a un ejemplo, aquí podríamos observar un claro Hanging Man, ¿vale? ¿Dónde lo observamos? Os voy a dar un par de segundos. Suficiente. Aquí tendríamos en este caso dos ejemplos, ¿vale? Tendríamos estas dos velas de aquí, que como observamos, abren aquí arriba, llegan a bajar aquí abajo y cierran en negativo. Y esta más de lo mismo, abre aquí arriba, baja y cierra en negativo. Son velas super bullish, de hecho vemos que desde este punto llegó a valer 123 y subió hasta 197 a las pocas semanas, me imagino que es esto, pero también puede darnos algunos movimientos en falso este tipo de velas, ya que no son al 100% alcistas, ¿vale? Como vendría a ser el hammer. El hammer sí que es una que pensar que cuando la vela abre, baja y se recompra toda esa zona y llega a cerrar en positivo, pues es un movimiento súper alcista, y sin embargo esta abre, baja, se recompra toda esa zona, pero no llega a superar, en este caso, el precio de apertura, ¿vale? Que es lo que muchas veces nos interesa observar que se llega a romper. Por ejemplo, aquí también tendríamos otra, igualmente es
bastante alcista, y si vemos este tipo de velas, pues son buenas y son velas que realmente sí que nos está indicando ese posible movimiento nuevo, esa posible reversión bajista a alcista, ¿vale? Incluso en la propia tendencia también se suelen dar. Luego, ¿qué otras dos tipos de velas también tenemos que son interesantes? La Inverted Hammer y la Shooting Star. Estos nombres se denominaban sobre todo porque son japoneses, entonces se llaman así. Hay gente que lo llama de otras maneras. Al final lo importante es que nos represente y ya está. La Shooting Star y la Inverted Hammer vendrían a ser lo mismo, pero al revés. La Shooting Star tenemos el precio de apertura aquí, sube hasta aquí arriba, baja y cierra en negativo, ¿vale? Vendría a ser como la Hammer, pero al revés, es decir, la que nos está indicando una reversión bajista, y por lo tanto que los compradores no están pudiendo mantener el precio en esa zona superior. Vale, entonces en este caso, ¿cómo sería la Shooting Star? La Shooting Star, empezaríamos aquí, ¿vale? Esto sería nuestro precio de apertura, la acción subiría hasta esta zona, y finalmente los vendedores vencerían a los compradores, haciendo que la empresa baje, incluso superando el punto de apertura hasta esta zona de aquí. Esto vendría a ser nuestro cuerpo y toda esta zona vendría a ser nuestra mecha, ¿vale? Como podemos observar, pues por lógica es un movimiento bajista, ¿vale? Ya que al empezar el precio aquí y subir toda esta zona y que los compradores no puedan mantener esa presión vendedora para mantener el precio en esta zona, pues por supuesto es un movimiento bajista, ya que al no poder soportar eso, los vendedores ganan y nos llevan a una zona más abajo incluso del precio al que habíamos abierto. Luego también tendríamos la Inverted Hammer, que es el mismo movimiento, pero en este caso siendo un pelín menos bajista, donde tendríamos el precio de apertura aquí, subiría hasta esta zona la acción y luego finalmente bajaría y cerraría aquí, ¿vale? Formando así nuestro cuerpo. ¿Es un movimiento bajista? Es un movimiento bajista, porque aunque sea verde, nos está indicando que efectivamente los compradores no pueden soportar esta zona de precio y están venciendo los vendedores. Hay que tener mucho cuidado, tenemos que estudiar bien exactamente estas 4 velas que os he enseñado. Ahora trataremos un poco más a fondo otras, pero es importante que tengáis esta teoría clara para luego vosotros mismos poder hacer análisis, ¿vale? Esto, por supuesto, aunque pueda sonar súper confuso y no entiendo absolutamente nada, es normal, ¿vale? Es normal. O sea, sé que al final es un contenido que estáis observando que es difícil de comprender, que no es fácil, que además la explicación, pues bueno, yo la intento hacer a mi manera, que espero que también os sirva y por eso me estáis viendo, pero sé que puede ser un poco complejo, pero esto al final, como más se aprende, es siempre que vayáis a operar, ir sacando vuestro gráfico, ir observando vela tras vela tras vela tras vela, y que podáis aprender por vosotros mismos a analizar este tipo de velas. Esto es la teoría, ¿vale? Ahora, ¿cómo realmente se aprende de verdad en esta vida? Aplicando lo que se va aprendiendo. De hecho, yo os invitaría a que según acabéis este vídeo, pum, os saquéis un gráfico y empecéis. Esta velita, vale, alcista. Esta velita, bajista. Esta velita, alcista. ¿Por qué? Por ¿vale? Eso es lo más importante que debéis hacer y con lo que más realmente vais a aprender. Mucho más que viendo este vídeo o viendo cualquier otro vídeo de YouTube. Así que vamos a pasar ahora, por supuesto, pues a ver estos ejemplos, ¿no? Ya hemos visto el de Hanging Man. Vamos a ver ahora el de Inverted Hammer, que si no me equivoco tendría que estar aquí, efectivamente. Ahora, ¿cómo podemos observar un Inverted Hammer en esta zona? Os voy a dar un par de segundos para que veáis vosotros mismos en este gráfico si encontráis el ejemplo. Hay dos. ¿Lo tenéis? Ok, en este caso tendríamos dos zonas. Esta, ¿vale? Esta vela de aquí y esta vela de aquí. Por supuesto, esta, si os fijáis, es incluso de las más negativas que pueden existir, porque esta al final tenemos el mismo estilo que la Inverted Hammer, pero bajando, ¿vale? Pero aún es capaz de crear una mini long handle encima negativa, ¿no? O sea, eso ya es lo peor que puede pasar, pero en este caso la tendríamos aquí, ¿vale? La Inverted Hammer, observamos que efectivamente abre aquí, sube hasta aquí arriba y cierra un pelín en positivo. Luego también tendríamos una segunda zona que vendría a ser esta, ¿vale? Abre aquí, sube hasta aquí arriba, no consigue dominar esa zona compradora y baja hasta aquí cerrando un pelín en positivo, pero que luego observamos que se da este punto, pum, bajada, se da este punto, pum, bajada. Aquí también tendríamos otra, por ejemplo, aunque nos interesa que cuando se forma el cuerpo sea menos de la mitad de la mecha,
¿vale? O sea, de toda la vela. Si esto es toda la vela, nos interesa que el cuerpo más o menos se forme un pelín más abajo de la mitad, ¿vale? Si se forma un pelín más arriba de la mitad, ya no sería una vela tan negativa, ¿vale? Pero en este caso, pues sí que tiene más de la mitad de la mecha, entonces esto también vendría a ser negativo y como observamos, viene una subida previa, se da la inverted hammer, pum, para abajo, sube un poco, se da la inverted hammer, pum, para abajo, sube, se da la inverted hammer, pum, para abajo, sube, aquí no se da la inverted hammer, pero bueno, más o menos es el mismo tipo de vela, ¿vale? Ya que no todas las velas son como la teoría que estáis viendo, sino que también pueden pasar otras cosas. En este caso vendría a ser una shooting star, pero no, ¿vale? Digamos que el precio abre aquí, sube hasta aquí arriba, baja y cierra prácticamente en el mismo precio, lo cual pues es un pelín más bearish, ¿vale? Más negativa que la inverted hammer, que vendría a ser esta, porque la inverted hammer al menos sube un pelín, pero tampoco es tan negativa como podría ser la shooting star, que es que abre y encima baja un poco más, entonces por lo tanto pues es un movimiento mucho más bajista, ¿no? Luego aquí tendríamos la shooting star. Os doy un par de segundos para que veáis alguna en concreto. Vale, aquí tendríamos una que es bastante clara, que vendría a ser esta, ¿vale? Que es el inicio de toda esta tendencia bajista, donde la acción baja un 33% a partir de esta vela, más o menos. Si observamos aquí, venimos de una subida y aquí será, ¿vale? Abre aquí, llega a subir hasta aquí arriba y en este caso baja. Es verdad que nos deja esta mecha en esta zona abajo, pero también vendría a ser lo mismo, ¿vale? Fijaos aquí como también nos da una inverted hammer, ¿vale? Si nos vamos al ejemplo anterior, esto es lo que os comentaba, ¿vale? Se podría llegar a considerar una shooting star, aunque abra y cierre en el mismo punto, también es bastante negativo. Es verdad que la shooting star, si en lugar de cerrar aquí hubiese cerrado, por ejemplo, aquí abajo, pues aún estamos más negativos, ¿vale? Por ejemplo, aquí también tendríamos una especie de shooting star. Aquí tenemos el mismo ejemplo que en este lado, ¿vale? Abre y cierra en el mismo punto, pero es muy negativo porque llega a tocar esta zona y finalmente baja. Esto es el mundo de las velas. Vale, ahora vamos a ver más tipos de velas en este caso. Aquí ya podemos observar que ya no hay tanta diferencia porque al final tampoco tenemos mucha más información y tampoco tenemos mucha más teoría donde podamos priorizar en tipos de velas, porque al final es un cuerpo y una mecha, ya sea que la mecha sea más arriba, ya sea que sea más abajo, más larga, más baja. Ya tenéis un poco la teoría básica y ya podéis identificar por vosotros mismos si cuando vemos una vela, pues, joder, es altista o es bajista, ¿vale? De todas maneras, vamos a ver ahora más adelante gráficos directamente donde vamos a ir observando, pues, vela a vela si realmente podemos observar que cumple su función o no, ¿vale? O cómo se ve cancelada su función, ¿no? Luego, ¿qué más tipos de velas podemos observar? Tenemos la doji y la long legged doji, ¿vale? Esto es completamente indecisión en el mercado. Estas velas se generan cuando no hay una presión de compradores fuerte ni una presión de vendedores grande. Cuando no gana ninguno de los dos lados, se generan dojis. ¿Dónde podemos observar dojis? Pues en todos los gráficos, muchos días van a ver dojis. En este caso, doji long doji, ¿dónde podemos observar? Estoy unos segundos. Efectivamente. Aquí podríamos observar una doji. Esto más o menos se podría llegar a considerar una doji. Estas dos de aquí, ¿vale? Sobre todo son velas pequeñitas. Estas dos también se podrían llegar a considerar dojis, donde vemos que el precio abre, sube, baja, hay completamente indecisión, ¿vale? No hay un camino realmente asignado, ni hay un camino que podamos observar que pueda llegar a pasar. Esto también sería una doji. Luego, por ejemplo, aquí también tendríamos una doji. Esto ya no sería una doji porque si nos fijamos, abre aquí y cierra más abajo, o sea, me refiero, abre aquí, sube bastante y luego el cuerpo de la vela no se forma en el centro, sino que se forma más abajo, lo cual aquí ahora ya esto nos estaría indicando que la presión vendedora es más fuerte que la compradora, porque el precio ha llegado a subir hasta aquí arriba, la han comprado y ha bajado. Igual que aquí, ¿vale? Aquí estaríamos hablando de lo mismo. Abre, esto no sería una doji porque efectivamente la presión compradora gana en toda esta zona, entonces aquí ya no es que haya indecisión, efectivamente hay una decisión de que el precio no va a bajar de esa zona. Aquí también tendríamos más ejemplos. ¿Dónde podemos observar estos ejemplos? Estoy unos segundos. ¿Veis? Pues por ejemplo, aquí por ejemplo, esto vendría a ser una doji más o menos, ¿vale? Esto vendría a ser una doji, completamente indecisión en el mercado, ni arriba ni abajo. Esto vendría a ser una doji, ¿vale? Hay cierta indecisión, ¿vale? Por supuesto, no existe el ABCD de las velas, ¿vale? Yo os podría haber puesto aquí 4 ejemplos ultra claros,
pero es que no os va a servir de nada, porque eso no es lo que vais a encontrar en el mercado. Lo que vais a encontrar en el mercado es esto, que al final son velas de todos los tipos, de todas las formas, y somos nosotros mismos los que tenemos que intentar identificar, en base a lo que hemos estudiado, si realmente estamos viendo una presión compradora fuerte o estamos viendo una presión vendedora fuerte, y gracias a estos análisis identificar si la tendencia del mercado o esta acción en el corto, medio, largo plazo va a subir o si en el corto, medio, largo plazo va a bajar. ¿Qué otros tipos de velas tenemos? ¿Vale? Esto ya son una combinación de varias. Tendríamos la no demand y la no supply. La no demand y la no supply es que indican que hay una falta de vendedores y de compradores. ¿Cuándo se da esto? Pues digamos que es una agrupación, realmente aquí a lo que nos referimos es esta vela, pero se suele dar con este tipo de vela. No demand significa que la acción está bajando mucho, hay una vela verde, es decir, hay una vela de subida por el centro, pero que finalmente se ve completamente denegada en la siguiente vela, ya que esta vela realmente es por una cierta compra cuando sea una bajada grande para, bueno, de ir acumulando acciones de grandes empresas, ¿vale? Por eso este tipo de velas pues se suelen dar pues cuando hay movimientos grandes de bajadas, pues se busca hacer ciertas recompras y es lo que se denomina muchas veces, que a lo mejor lo habéis escuchado, el rebote del gato muerto. ¿Vale? Que es cuando tú tiras un gato, pues el gato rebota, pues se denomina así por desgracia. Y luego el no supply, pues es más de lo mismo, pero al revés, cuando estamos en una fuerte subida, ¿vale? Hay algunos días que se toman de descanso, entonces se llaman no supply porque efectivamente no hay presión vendedora, por mucho que la empresa esté bajando, realmente no hay una presión vendedora fuerte. Vamos a ver algunos ejemplos, como siempre. Aquí tendríamos una zona de no demand. Os voy a dar unos segundos para que las veáis, porque en este caso hay varias. Vale, pues efectivamente aquí tendríamos una zona de no demand y aquí tendríamos una zona de no demand también, ¿vale? Vemos que baja esta vela, Maruzobu prácticamente, baja, tenemos aquí nuestra velita de no supply, es decir, intento subir pero no consigo absolutamente nada, y la siguiente vela de bajada, ¿vale? Luego ya sí que es cierto que una vez se da esta zona, hay una recompra bastante fuerte en esta zona y deniega un poco estas tres velas que acabamos de observar, ¿vale? Que es lo que luego nos da esa nueva tendencia alcista. Pero, para que lo entendáis, pues nos sirve. Luego, hay otra zona que también sería la interesante, que vendría a ser esta de aquí, ¿vale? Bajada, intento de subida, gran bajada, ¿vale? Luego es cierto que, efectivamente, luego tenemos otras dos velas que también denegan esto, pero a corto plazo, pues cuando estamos observando esta vela de aquí, pues podemos esperar que la siguiente sea de bajada. Luego ya será esto y luego, si no me equivoco, sigue bajando, ¿vale? Es decir, que aquí hace otro rebote de un intento fallido, pero bueno, a veces pasan este tipo de cosas. Luego aquí tendríamos una no supply, a ver si la podéis observar. Este es un pelín más, de hecho tendríamos dos, una es un pelín más complicada de ver, pero se puede ver. Vale, pues efectivamente tendríamos esta primera vela, aquí tenemos una vela completamente alcista, ya que como hemos explicado ya durante todo este vídeo, tenemos aquí la apertura, bajada hasta aquí y subida hasta aquí, ¿vale? Y luego ya tenemos una segunda zona que vendría a ser esta de aquí. Esta de aquí realmente podríamos juntar estas dos velas como si fuesen una, ¿vale? Aunque sean dos días diferentes, podríamos interpretarlo de esa manera o directamente tenerlo en consideración con esta pequeñita. Esta pequeñita a mí no me gusta tanto porque no suele darnos realmente esa zona de no supply, ¿vale? Pero si realmente juntamos estas dos y la consideramos una realmente fuerte, porque al final lleva 2 días de subida fuerte, aquí ya sí que podríamos considerar esta pequeñita vela como la vela de no supply, ¿vale? Y aquí ya sí que observamos una fuerte subida. Y luego ya, por último, tenemos aquí las Island, ¿vale? Las Island suelen ser reversiones tanto alcistas como bajistas, ¿vale? Es decir, que venga de una bajada y se dé la U, esta que observamos aquí, y que se esté dando una subida y observemos la U al revés, ¿vale? Fijaos, la isla en cambio de alcista a bajista, ¿dónde la observamos? Es muy fácil porque lo tenéis en el título, ¿eh? Efectivamente, venimos de toda esta subida, se da esta vela de aquí, que además, fijaos cómo nos da una vela completamente alcista, una hammer perfecta, y finalmente, pum, se da esta vela doji de indecisión y finalmente, siguiente vela, pum, acaba con todo lo demás y nos da el comienzo de la nueva tendencia bajista. Aquí tendríamos lo mismo, pero al revés. Os doy unos segundos para que lo veáis, pero se ve claramente. Efectivamente, venimos de una gran bajada, pum, 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 después de una gran long candle, se da esta vela que, si os fijáis, ya empieza a ser mucho más pequeñita y luego ya damos con la continuación de la siguiente vela bastante grande. No llega a ser igual que la de la bajada, pero
es una bastante grande, que es lo que nos da el comienzo a la nueva subida. Luego, por supuesto, aquí el valor de todo esto y realmente donde vais a aprender de verdad es cuando todo esto lo juntéis con el volumen, ¿vale? El volumen es el número de acciones transaccionadas en un periodo de tiempo. Si nosotros tenemos el gráfico en diario, el volumen se verá representado en diario. No me quiero meter en este vídeo en toda la parte del volumen, más adelante tendréis vídeos en mi canal hablando del volumen, pero cuando realmente nosotros observamos, por ejemplo en este caso, que este día ha tenido un gran volumen, es decir, que nos indica que efectivamente ha sido un día donde la presión vendedora ha ganado completamente a la compradora, y al día siguiente vemos que ese volumen no se ve superado, es decir, que a lo mejor aquí tiene 1 millón de volumen y aquí tiene 300.000, esto ya nos está indicando ese posible cambio de tendencia, porque entonces eso es lo que nos está indicando es que efectivamente esa presión vendedora se ha reducido y por lo tanto se puede ahora dar ese cambio. Ya después, el tercer día, si este volumen tiene una presión compradora de 1 millón más o menos como el día de la bajada, ya nos confirma al 100% que efectivamente estamos viendo ese posible cambio de tendencia. Por supuesto, puede fallar a pesar del volumen y a pesar de 1000 cosas, pero esto es un poco la teoría y por lo que también os lo quería mencionar, porque si vais a estudiar estas velas, si vais a estudiar todo esto, pues también es importante que todos estos movimientos pues se vean reflejados también en el volumen. Cuando nosotros vemos una hammer y vemos que una vela abre aquí, baja hasta aquí y reducimos ese gráfico a lo mejor a, imaginémonos que lo estamos viendo en diario y lo reducimos a 1 hora y vemos ese movimiento de la bajada, y cuando se da ese cambio de tendencia y empieza la subida del hammer, vemos que ahí el volumen es mucho superior que en la bajada. Ahí lo que nos está indicando es que efectivamente la presión compradora va excesivamente fuerte. Ya os digo, esto lo veremos en más vídeos. Si queréis ver este tipo de vídeos, pues también ponedmelo en los comentarios y los analizaremos. Y ahora vamos a observar más atentamente gráficos dentro del propio Webull, donde vamos a ir viendo pues gráfico a gráfico que podemos ir observando. Vale, fijaos, pues ahora vamos a ver toda la parte de las velas en los propios gráficos, ¿vale? Me saco aquí Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, y así podemos ir observando un poco los diferentes tipos de velas que podemos ir observando, ¿vale? Si nos fijamos, pues por ejemplo en esta zona, que podemos ver una tendencia lateral, vemos que se ve algo más de cierta indecisión, ¿vale? Como por ejemplo estas velas de aquí, esta vela de aquí, estas de aquí, estas 5 de aquí son más o menos de indecisión, aquí vemos alguna también de indecisión. Luego, por ejemplo, si nos vemos aquí, tenemos aquí esta tendencia bajista desde la zona de los 476 hasta la zona de 392, y que observamos aquí efectivamente una hammer, una vela súper alcista, que vemos como abre aquí, baja hasta la zona de 392, sube y acaba el día cerrando en 407, lo que nos confirma efectivamente nuestra nueva tendencia, que pasa desde pues, de los 392 hasta los 505. Luego ya finalmente aquí sí observamos más indecisión. Aquí ya, como podemos observar, pues tenemos una vela roja más grande de lo normal. Luego ya aquí, fijaos, ¿no? Aquí tenemos una Marufobu que además da justo con la rotura de esta resistencia que observábamos aquí, ¿vale? Que como vemos, pues ha tocado 3 veces prácticamente. Se da una Marufobu, gana al 100% la presión compradora. Además vemos como el volumen va incrementando. Y lo que nos da la nueva tendencia pues desde los 500 hasta los 746, que estaba hace un par de días, ¿vale? Fijaos, ¿no? Aquí también podemos ver diferentes velas, fijaos aquí esta tiene un pero, ¿vale? Que esto, como ya os dije, se viene provocado por el premarket y el aftermarket, ¿vale? ¿Qué es el premarket y el aftermarket? Pues fuera de la bolsa se puede seguir operando, ¿vale? Si yo pongo el gráfico en 5 minutos, toda esta zona gris que observamos aquí son premarket y aftermarket. Entonces, por ejemplo, este día la vela, o sea, el día cierra en 726, pero observamos que abre en 740 al día siguiente. Pues todo esto se ve reflejado en el premarket y en el aftermarket, que en diario pues no se ve, ¿vale? De hecho, si os fijáis, pues por ejemplo, aquí tenemos un gap que viene a ser provocado por eso mismo, ¿vale? Fijaos, este día, por ejemplo, cierra aquí en 692 y abre en 696, eso se ve provocado por el premarket y el aftermarket. Aquí cierra en 721 y abre en 732, lo mismo se ve reflejado por el premarket y el aftermarket, ¿vale? Bueno, eso ya
ya profundizáis vosotros mismos. Fijaos, aquí tendríamos una vela negativa, ¿vale? Tenemos un gap alcista muy bueno, tenemos aquí una vela negativa completa, apertura aquí, llega hasta 420 y baja hasta 399, que luego que al día siguiente nos da también esta vela negativa. Luego ya este día sí que hay cierta recompra y sí que se ve bastante mejor, pero vemos cómo da ese comienzo a esta nueva tendencia bajista de 420 hasta 372, ¿vale? Bueno, esto al final, ya os digo, ¿cómo debemos estudiar esto? Pues día a día ir metiéndonos en diferentes gráficos e ir observándolos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a irnos a otra, vamos a irnos a Apple, por ejemplo, y en Apple más de lo mismo. Vemos aquí, tendencia alcista, pum, 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 pum. De repente llegamos a esta vela que, bueno, no nos dice mucha información, pero nos está diciendo algo. Nos está diciendo, primero, que ha intentado romper esta zona de aquí arriba y no lo ha conseguido, lo cual ya nos da cierta inseguridad, ¿vale? Y ya nos dice que es posible que los vendedores estén ganando esta próxima batalla. Baja y a la siguiente vela, pum, ya tenemos una long candle que nos confirma esa teoría. Fijaos aquí, intenta remontar, pero era lo que os comentaba, fijaos qué poco volumen tiene, ¿vale? El volumen es mínimo. Aquí lo que nos gustaría es que esta vela hubiese tenido un volumen más o menos por la zona de 96 millones, cuando ha sido de 77, y esta siguiente vela lo suyo es que habría sido pues casi 100 millones, ¿vale? En lugar de 76, que es donde se ha quedado, ¿no? Ahí sí que nos habría confirmado ese posible reversal. Como no confirma, fijaos luego cómo empieza la nueva tendencia bajista, pum, pum. Fijaos, aquí nos encontramos una hammer, intenta un nuevo proceso de subida, pero que se ve completamente denegado por esta long candle roja, ¿vale? Lo mismo aquí tenemos otra, fijaos, aquí vuelve a intentar comenzar y aquí volvemos a encontrar esa zona de indecisión que se ve confirmado por la siguiente vela, ¿vale? Aquí ya podríamos empezar a observar ese reversal. Vamos a ver cómo podríamos identificar ese reversal. Aquí es un poco más complicado, la zona más clara es esta vela de aquí, donde vemos esta bajada, pum, damos con esta vela con muchísimo volumen y aquí es donde comienza esa nueva tendencia alcista, ¿vale? Como hemos explicado, esta vela tiene el punto de apertura aquí, baja hasta aquí abajo y cierra un pelín negativo, pero nos da un movimiento bullish bastante claro, ¿vale? Que es lo que luego nos lleva a toda esta subida. Aquí más de lo mismo, tenemos toda esta subida y este posible cambio de tendencia, ¿vale? Ya os digo, al final el trabajo que tenéis que hacer ahora sobre todo es ir sacando gráficos, ir estudiándolos, y esa es la única manera en la que realmente vais a poder aprender de todo esto y sobre todo aplicando lo aprendido en este vídeo y que realmente os sirva. Así que habiendo dicho esto, familia, dale a like, comenta, suscríbete, déjame en la caja de comentarios qué otros vídeos os gustaría ver de esta temática y como siempre tenéis abajo en la descripción el acceso a mi Discord privado donde voy compartiendo diferentes inversiones que pueden llegar a ser interesantes. Así que habiendo dicho esto, familia, me despido, un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo.